Es bueno estar en la casa y es importante que nosotros somos el cuerpo y no podemos desligarnos uno del otro. Amén. No nos podemos desligar del uno del otro. Dependemos siempre de alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Nosotros no podemos ser solitarios. Para que nosotros podamos vencer, tenemos que estar apegados juntamente con nuestro hermano. La multitud de los consejos, como dijo Fernando, es donde encontramos la victoria. ¿Puede abrir su Biblia en el último libro de la Biblia? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Amén. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El Apocalipsis. Quiero resaltar un poco que el Apocalipsis no es un libro de terror. Diga, no es un libro de terror. Porque muchas veces, al menos las películas que salen en Apocalipsis, todo es destrucción y todas esas cosas, ¿no? Quiero decirle que Apocalipsis es un libro de consuelo y de esperanza. El libro de Apocalipsis es un libro de consuelo y de esperanza. En capítulo número 1, yo la verdad estoy dando las 7 iglesias allá en Toyota. Solamente le voy a dar un panorama general para que más o menos puedan entender qué significa sobre las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, si están ahí pueden decir amén. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Hay siervos aquí? Entonces Dios va a mostrar las cosas que va a venir a nosotros. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Diga, el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Dónde estamos nosotros situados? En Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están dentro de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, todopoderoso. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que me des, Señor, amplitud, Señor, en mis palabras, Señor, que para más, Señor, la unción, tu aceite venga, Señor, sobre mis hermanos, sobre mi vida, y que pueda explicar, Señor, un poco, Señor, sobre estas profecías, Señor, de la Biblia, Señor, de Apocalipsis, en nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Dice el versículo 9 del capítulo 1, dice: yo, Juan, vuestro hermano, dice, y compartícipe en vuestras tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice Dios le dio una revelación a Juan sobre que las cosas que han de venir en los postreros días, en estos tiempos, y él fue exiliado por causa de la palabra de Dios a la isla de Pasmo. La isla de Pasmo estaba cerca a la ciudad de Éfeso, estaba cerca a unos 50 kilómetros a 100, y él estaba exiliado allá por causa de la palabra y el evangelio, porque él sufrió las persecuciones de la iglesia. Entonces fue allá y Dios le dio una revelación de las cosas que habían de venir. Y ahí dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí de
detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí habla que decía: yo soy el alfa, el omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias, que esas 7 iglesias existieron geográficamente, existieron en esa ciudad que fue nombrada. Lo que está en la Biblia, pasaron esos problemas que están en la Biblia, pero lo que estoy tratando es la historia en el sentido profético. ¿Qué es el sentido profético? Quiere decir que esta iglesia Dios le dio a Juan, donde le iba a decir que cada iglesia es un mensaje por la era que iba a pasar la iglesia desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Cada iglesia tiene una palabra profética, lo que la iglesia pasó en el transcurso hasta ahora, lo que ha sucedido en todo ese tiempo. Yo voy a tocar solamente una iglesia y voy a tocar las 7 iglesias para que usted más o menos entienda lo que yo estoy hablando, porque todo implica en la historia. Es necesario que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber la historia de la iglesia. ¿Qué ha pasado en la iglesia? Tenemos que nosotros conocer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le va a mantener a ustedes en las pruebas, lo que le va a mantener en los tiempos más peligrosos que estamos viviendo, va a ser la palabra de Dios en su corazón. Yo puedo dar la frase más hermosa en este momento, yo te puedo dar un elogio más hermoso en este momento, yo te puedo dar una palabra de motivación en este momento maravilloso, pero eso va a pasar. Dice la palabra del Señor: cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. O sea, se va a cumplir. Y si nosotros somos ignorantes de la palabra, si nosotros somos, le damos como a un lado la palabra, entonces en el momento de la prueba no vamos a tener sustento para poder agarrarnos de una palabra rema. La palabra del Señor es la que nos da vida a nosotros. ¿Pueden decir amén? Yo voy a pasar rápidamente, no sé si va a dar la proyección porque allá está proyectado a lo largo. Ok. Voy a apartar aquí. ¿O está bien al medio? ¿Está bien? Puede ver. Eso es lo bonito de la iglesia ahí. La primera iglesia, dice aquí primero, dice análisis profético de las 7 iglesias de Apocalipsis. Oiga, están en los aires, ¿no? Prendido, ¿no? No sé si es la edad que me hace calor o no sé. Tengo calor yo. ¿No? ¿Hace calor o frío? Frío, hace frío. Yo estoy ardiendo aquí de fuego. Vos es que somos. Vamos a ver. Son 7 iglesias. La primera iglesia que dio el mensaje, el ángel a Juan, es Éfeso. Éfeso, el significado de Éfeso es deseable, ese es su significado. Y hay un periodo profético del año 33 al año 100. ¿Qué significa eso? No es que dio el periodo de la misma iglesia, literalmente eso. O sea, existió esa iglesia, Éfeso, pasaron los problemas que voy a leer después de la iglesia en Éfeso, pero lo que está hablando del año 33 al año 100, hubo lo que está escrito en la Biblia, es lo que pasó en la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucedió en ese tiempo del año 33 al año 100 después de Cristo? Cuando usted lea DC es después de Cristo, cuando usted lea AC es antes de Cristo. O sea, después de la muerte de Jesucristo, del año 33 al año 100, era la era apostólica, la era de la iglesia primitiva. ¿Qué es la iglesia primitiva? En Hechos de los Apóstoles habla que todo estaba en común, todos traían sus bienes y vivían con una armonía, vivían hermoso. Por ejemplo, cuando hay comunión, un hermano trae más comida y la otra hermana trae poquito y dice: ay, mira la hermana. No, aquí no, ahí es en Toyota. En Toyota se fija, aquí no, aquí no se... Son de los que traen poquito. No, juntate conmigo, yo, no, el amor fraternal. Viven la primitiva.
de la iglesia primitiva. Entonces ese tiempo era la iglesia apostólica, donde la iglesia era unida, donde la iglesia habían milagros, porque todo vivía en común. Entonces una era apostólica, la iglesia primitiva que pasó en Éfeso. El siguiente, por 7 espíritus de Dios. La iglesia aquí habla del manorá, del candelabro. ¿Qué? El manorá, sí, eso. Manorá, sí. ¿Qué significa eso? Que es un candelabro de 7 puntas. ¿Lo ven ahí? De 7 puntas. Entonces habla aquí en la Biblia, en Apocalipsis, del candelabro, y habla de los 7 espíritus de Dios. Todo tiene su significado. La menorá, que es el candelabro, son 7 puntas. ¿Qué significa? Cada número tiene su significado. Se llama geometría en la Biblia, el estudio de los números. Ahí ustedes son 6. ¿Por qué? Porque 3 y 3, ¿se acuerdan que el número del diablo cuánto es? 6, 6, 6. Entonces 3 veces 6. Entonces ahí está el número 6. Pero al medio está 1, que es el que completa el número perfecto, que Dios completa eso. Entonces pues son 7. Y en los espíritus de Dios son 7 espíritus. Pero no significa que Dios tiene 7 espíritus, sino son operaciones del Espíritu Santo. Son 7 espíritus, con el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, el espíritu de amor y de temor. O sea, son 7 espíritus de Dios. Y lo que pasó en la iglesia en esa era apostólica, lo que operó fue el espíritu del Señor. O sea, todos vivían en comunidad, vivían en amor, vivían con un amor sincero. Entonces, el espíritu que operó en Éfeso, el espíritu de Dios. Vamos a la otra, por favor. Éfeso, todavía Éfeso. Si usted lee la Biblia en las parábolas son 7, diga 7. Son 7 parábolas. Entonces, las parábolas tienen un significado profético. Dentro de la Biblia, las parábolas tienen un sentido y un significado profético. No solamente lo que nosotros hemos aprendido. Claro, está claro, lo que usted ha aprendido no está mal, está bien. Pero más allá hay una revelación profética y tiene un paralelo. Cada parábola tiene un paralelo a cada iglesia. En este caso, la parábola del sembrador, que está en Éfeso, que fue el sembrador y sembró la palabra por todos lados. Ahí en Éfeso, que vamos a ver, se estableció la doctrina. En Éfeso fue la doctrina de los apóstoles, fue establecida en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Entonces, por eso es la palabra del sembrador, que también tiene su significado, que si me da el tiempo, lo voy a dar. Si no me da tiempo, será aquí, no sé cuándo. No, tenemos actividades ¿no? Fernando, que lo dé. Siguiente iglesia. ¿Ok? Es Mirna, que su significado es mirra. Es el periodo del 100 al 312 de DC. Era la era de la persecución. Empiezan, no sé si vieron las películas, mataban a los cristianos, los echaban a los estadios con los leones. Entonces lo quemaban, lo crucificaban. Es el tiempo de la persecución. ¿Por qué mirra? Dice que era un lugar donde vendían su fuerte, era la mirra. La mirra, mientras más la machuca. ¿Quién le gusta el perfume aquí? ¿Quién le gusta oler rico? Sí. Un champú bonito, rico, las mujeres que se pongan, Entonces la mirra, mientras más machacada, el aroma sale. Entonces la iglesia fue machacada con las persecuciones. Esa es la era del post-apostólica. Después de los apóstoles hubo la persecución. ¿Cuándo empieza esa era? Empieza en Hechos de los Apóstoles con el evangelista, el diácono Esteban, cuando lo apedrearon.
ahí empieza la persecución hasta la iglesia de Pérgamo, que era, ahorita me olvidé el nombre, perdón. Pérgamo está aquí, Antipas, sí. Comienza de Esteban y termina la persecución en Antipas. Entonces esa era la era de la persecución. Vamos más adelante. El espíritu que actuó en la iglesia de Mida, o en esa época, en esa era, de los 7 espíritus de Dios, fue la sabiduría. Hermanos, cuando usted está con prueba, necesita pedirle a Dios: deme sabiduría. Cuando usted está en prueba, deme sabiduría para poder lidiar en esta situación. Entonces necesitaron el espíritu de Dios de sabiduría. Vamos más adelante. Ahí viene la parábola del trigo y la cizaña. No, él te está metiendo cizaña, ¿no? Dice, ¿no? También tiene su revelación, se lo voy a decir rápidamente. Lo que pasa es que el trigo era la doctrina propia, la doctrina de Dios. Entonces el diablo quería diluir la doctrina de Cristo. ¿Y qué hizo? Colocó otra doctrina, que es la cizaña. Colocó otras enseñanzas. En Efesios fue establecida la doctrina. En Esmirna fue vivida la doctrina, porque ellos murieron por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer el diablo? Meter otra doctrina ahí, que es la cizaña. El trigo y la cizaña son igualitas, pero la cizaña empieza a quitarle la nutriente y los frutos no pueden dar mucho fruto. Entonces la ahoga. Ahí dice Dios: dejen que crezca. Por eso es importante, hermanos, no estén viendo cada predicador, hermano. Tienen ahí a su líder, sabe mucho la palabra. Ay, que voy a ver este predicador que enseña, habla bonito, y no saben qué doctrina le está enseñando. Oye, lo hablé yo en el de retiro de familia. Cada cosa que enseñan. Una cosa es un error, escúcheme, iglesia. Una cosa es un error, otra cosa es herejía. Un error, nos equivocamos, podemos corregir, pero ya la herejía ya está atacando las bases o los fundamentos de la Biblia. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Después viene Pérgamo. Significado: matrimonio pervertido. Ay, pastor, ¿qué es ese significado? No. Pérgamo, ¿qué pasa? Ahí viene Constantino. Constantino era un emperador. Dijo: oh, esto no tienen miedo a la muerte, se están multiplicando como conejos o como cuy. Y estaban igual que los romanos. Y era un enemigo que no tenía miedo a la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Vivo, lo voy a hacer mi amigo. Entonces colocó el cristianismo como la religión, que es el edicto de Milán, colocó como la religión de su nación. ¿Qué tal esa? Vivísimo el tipo, ¿no? Entonces el gobierno, en la iglesia se casó con el gobierno. Ahí viene que la iglesia decidía por reyes, decidía por príncipes, decidían por gobernantes. Viene la era de Constantino, inicio del catolicismo. Ahí se inicia el catolicismo. O sea, la fe que era interior, la hecho exterior. ¿Cómo? Que el que se bautice era ¿qué? Cristiano. ¿Qué tal esa? No importaba cómo vivía, se bautiza y ya es cristiano. Ahí entra el paganismo a la iglesia de Pérgamo. El siguiente, por favor. Ahí el espíritu que actuó ahí fue el espíritu de la inteligencia. Vamos a la siguiente. Vamos a ir avanzando. Espero la parábola de la semilla de la mostaza. ¿No? Rápidamente le voy a hablar hasta ahí de la semilla de mostaza.
Todos dicen, tu fe tiene que ser como semilla de mostaza. Crece un árbol, hasta los pajaritos se despiertan. Tu fe tiene que ser así. A ver, yo le hago una pregunta. Usted coloca una semilla, por ejemplo, a ver, ¿qué fruta le gusta? A ver, una así, a chachairú, digamos. Manzana. Ya está llena de frutos. ¿Va a querer que los pájaros se la comen y usted no coma ni un fruto? No, no. Entonces, eso de la semilla de mostaza que vienen los pájaros y nidan, venían doctrinas extrañas y se anidaban ahí y se comían los frutos. No tengan cuidado con las enseñanzas de afuera. Aquí hay alimento en esta casa, aquí hay profeta en esta casa. Honre a su pastor que le está enseñando. Honre, si tienen duda, pregúntenle. Moléstenlo, lámenlo, moléstenlo a Fernando. Pregúntenle a él. Entonces está la semilla de la mostaza. La siguiente Tiatira rápidamente. El significado sacrificio continuo. Usted está haciendo un sacrificio, venir acá. Periodo profético, ahí está el año. La edad media, ¿se acuerda de la edad media? ¿Ah? Donde están el templario, luchaban, donde los cruzados, donde los templarios iban y luchaban por la salvación, por Cristo, todo eso. Las indulgencias tenían que pagar para que sea perdonado. La siguiente Tiatira, 7 Espíritus de Dios, el consejo, ¿no? ¿Quién le gusta el consejo? Algunos nomás. Vamos, Tiatira, rápidamente, vamos, por favor. La parábola de la levadura. Aquí no hay levadura, hay masa pura en el nombre de Jesús. La parábola, después viene Sardi. Voy rápidamente porque voy a tocar Éfeso. Significa restante. Y viene la reforma religiosa, reforma protestante, donde viene Lutero. ¿Se acuerda de Lutero? ¿No? Lutero fue alguien que protestó, era un sacerdote. Un sacerdote que él fue a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque tuvo una noche de esa, era un estudiante y vino un rayo, casi lo mata y dijo, yo me voy a entregar a Cristo. Entonces se fue a ser sacerdote. Pero él ya había leído en la biblioteca sobre la salvación. Se fue y se hizo sacerdote. Entonces empezó a leer y descubrió que la salvación no necesitaba pagar. Entonces, ¿qué hizo? 95 tesis de la salvación, de la gracia, fue y se la colocó y se la clavó en una iglesia, ahí en Alemania. Que la salvación no era por obra, sino por gracia. Ahí viene los protestantes. ¿Se acuerdan que antes le decían los evangelistas protestantes? De ahí viene la reforma protestante. Ahí vamos a ir al siguiente. Ya vamos a acabar. 7 Espíritus de Dios es de poder. Necesitamos poder. Amén. Sardi, viene la parábola del tesoro escondido. ¿Se acuerdan de la parábola del tesoro escondido? Si no se acuerdan, pueden ver. Después viene Filadelfia. Significado amor fraternal. Periodo, ahí está el periodo. Era de las misiones. Comenzó el avivamiento. ¿Qué hay misioneros aquí? ¿Hay o no hay? No hay nadie, no quiere. Jorge habló, ¿no? Que se sentía así, que un evento atrás hay mucho trabajo. Eso es misiones también. Tienes una misión de servir al Señor. Entonces tú eres de misiones. Ahí viene el espíritu de conocimiento. Por eso necesitamos la Biblia para conocer. Viene la palabra de la perla. Después la odisea. Estás viviendo una odisea, ¿escuchado eso? Esa es la iglesia que estamos viendo. La verdad, esta carta no llegó a su destino. Hay un estudio sobre esta carta. No llegó a su destino, pero fue escrita. Fue escrita y está ahí. Y si está ahí es porque Dios quiere enseñarnos su significado, derecho de las personas. Era del ecumenismo. ¿Ha visto eso? Que todo ahí se juntan las religiones, ¿no? Ahí esa era. ¿Y estamos viviendo o no estamos viviendo eso ahora?
Hasta algunos cantantes estaban en esas cosas. No voy a decir su nombre. Y bueno, así este Espíritu de Dios, el de temor. Cierre sus ojos. Eso yo lo hice allá también en Toyota. Lo voy a hacer ahora. Cierre sus ojos. Y ore conmigo, repitiendo estas palabras. Señor, que nunca salga de mi corazón el temor a ti. Si lo he perdido el temor, Señor, tráemelo a mi corazón, Señor. Que te pueda temer, sirviéndote, dedicando mi vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Eso nunca debe perder, hermanos, el temor. Ahí Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Solamente voy a tocar una iglesia. Y después lo puede proyectar en Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Quiero especificar, cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, está refiriéndose al pastor de la iglesia. El ángel es el pastor de la iglesia. Aquí está Fernando, es el ángel, el pastor de la iglesia. Cuando se refiere el mensaje fue al pastor, y el pastor enseña a la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Diga, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece a las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Amén. Éfeso es una ciudad, una capital romana de Asia. Era una importante ciudad de comercio. Era una ciudad, una principal ciudad del Asia. Éfeso estaba aquí y podía ver la isla de Pasmo donde estaba Juan. En Éfeso había idolatría, mucha idolatría. Había templos a la diosa Diana, Artemisa. Dice que tuvieron un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es ahí donde Pablo predica a 12 discípulos y ahí fundó la iglesia. Fue Pablo que fundó la iglesia. En Hechos de los Apóstoles también habla de la diosa Diana. Dice que también ahí fueron creo que quemaron muchos libros que dicen que eran más, al valor de 30 millones a más, los libros de hechicería. Ahí fue donde fundó la iglesia de Éfeso. Como bien dije, la iglesia está relacionada con la palabra del sembrador. Esto tiene un significado muy importante y una connotación profética a la palabra del sembrador. Porque dice ahí en la iglesia de Éfeso, dice que él trabajó mucho, tenía paciencia, pero no soportaba a los malos. ¿Qué significaba eso? Que esos malos, hay personas malas, hay cristianos que no son verdaderos cristianos, que son malos.
no viven el evangelio, viven un evangelio fácil y son una presa del maligno. Entonces en la iglesia de Éfeso había esto, no soportaba a los malos. Y otra de las cosas que también no soportaba la iglesia era las falsas doctrinas. Porque dice que ahí en la iglesia de Éfeso probó a los apóstoles y eran mentirosos, no eran verdaderos apóstoles. ¿Por qué? Porque estas personas luchan por su placer, luchan por su deseo y no viven el evangelio de Cristo. Su teología es intelectual, solamente intelectual, no es práctica. Y estimula a la propia personalidad. Y esta teología solamente se basa en muchos elogios y a la personalidad de culto. ¿Por qué? Porque adoraban al emperador. Tenía el emperador un templo y adoraban a él. Y dice que lo que está hablando que a esos apóstoles que decían ser apóstoles no eran verdaderos apóstoles. Por eso, hermanos, no todo el que dicen que es pastor es pastor. El que diga que es pastor, usted tiene que ver dónde están tus ovejas. Si alguien te dice yo soy pastor, ¿dónde están tus ovejas? El pastor cuida de ovejas, ¿o no todavía? ¿Están así? Tengan cuidado que cualquiera que le diga yo soy esto y dónde está sirviendo. Tengan cuidado con ese tipo de siervos. En Éfeso nos está enseñando esas cosas. Otra de las cosas que está aquí en la Biblia, que es la palabra del sembrador, de las riquezas. El enemigo trae al corazón de muchas veces en nuestras vidas la riqueza, la seducción de las riquezas, el sofoco del afán. Muchas personas salen del evangelio porque están ahogados por el afán de la vida. Por los problemas de las vidas se afanan. ¿Se acuerdan la palabra del sembrador? Por el afán, cuando entra la semilla a los espinos. Y todo ese afán, esas preocupaciones de las riquezas, esa preocupación de la vida, ahogan a la fe. Por eso es necesario el fundamento de la palabra, el fundamento de las escrituras. Vamos a ir a la palabra del sembrador, o mejor. Vamos a ir. Mateo 13, Mateo 13, ¿no? Sí, Mateo 13, 1. Mejor, porque vamos a explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo y la arrebata. La otra viene en pedregales, es la que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, cuando leemos la palabra, que no sea como un libro, que lo que aprenda de la palabra sea vida. Ayer creo a mi hija, yo le dije ayer o ayer, tienen que leer la palabra y un poquito le exigí. Y me dice mi hija, no es tanto lo que uno sepa, sino lo que uno la viva la palabra. Y es verdad. Puedes saber poco la palabra, pero tienes que vivirla la palabra. Cualquier versículo o lo poco que tengas, la viva la palabra. Eso va a ser tu sustento en la prueba.
Cuando vengan las aflicciones, no te vas a salir de la casa del Señor. No te vas a salir del camino del Señor. Volvamos a Apocalipsis. Voy a resumirlo nomás. Fíjense aquí, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, ¿cuán importante es el primer amor? Ellos trabajaban, ellos tenían paciencia, pero si uno pierde el amor, pierde la luz. Porque dice, si no se arrepiente de donde has caído, dice que vendrá y quitará la lámpara, la luz. Y eso es algo peligroso, hermanos. Porque cuando nosotros no tenemos el primer amor, nosotros, ¿qué quita la luz? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Si perdemos el amor, perdemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puedes trabajar en la casa del Señor, puede ser venir todo el día a la casa del Señor y eso va a ser una recompensa para ti. Pero si pierdes el primer amor, pierdes todo. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es contemplar la hermosura del Señor a los pies de Cristo. El primer amor, la primera obra es enamorarse de la palabra. Las primeras obras son esas. Las primeras obras es enamorarse del Señor, de estar en su presencia. Después, todo lo que hacemos es un resultado de la comunión íntima que tenemos con el Señor. Podemos entregar todo, pero si perdemos el primer amor, perdemos todo. Por eso le dice, arrepiéntete donde has caído. El primer amor es cuando colocamos en primer lugar siempre a Dios. Como dije allá en el retiro de familia, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron primero Dios, después la familia, después el trabajo, después la obra. No, yo les digo, hermano, y es bíblico, primero Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, naturalmente vamos a amar a nuestra familia, vamos a respetar a nuestra familia, vamos a cuidar a nuestra familia. Cuando amamos a Dios, vamos a amar la obra de Dios, vamos a amar lo que estamos haciendo, porque lo amamos primeramente a Dios. El amor es una de las cosas muy fundamentales. Pero tienes que aborrece a la obra de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Hay muchas teorías, teoría, de los nicolaítas. Hay muchas teorías. Una de ellas es que los nicolaítas es de los 7 diáconos que están hechos de los apóstoles. Porque cuando estaban con los apóstoles, nombraron a 7 diáconos. Y uno de esos 7 diáconos está Nicolás. Y dicen que eran seguidores de Nicolás y que se desviaron de la fe. Son especulaciones que dicen. Entonces, hicieron eso. ¿Y qué significan nicolaítas? Nicolaítas significa el que domina al pueblo. ¿Y qué pasó en este tiempo de Éfeso? Pasó que querían dominar algunos, podríamos decir algunas élites de líderes, querían dominar la iglesia. Querían tener el control de la iglesia. Significa el que domina al pueblo. Y aquí el que gobierna se llama Jesucristo en nuestras vidas y en la iglesia.
Entonces nace esa teoría de los nicolaitas. Yo me quedo con el significado que dice que el que domina. Ahí entra no solamente la manipulación, no entra solamente el que quería dominar al pueblo, ciertos sacerdotes, sino también entra el paganismo, entra lo que viene a ser el pecado sexual dentro de esta iglesia. Y dice que esta iglesia aborrecía las obras. Fíjense, aquí eran obras, pero más allá se hace doctrina. Primero aquí eran obras y en la otra iglesia de Pérgamo se hace doctrina. Ojo, un pensamiento o una obra se hace una enseñanza. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que nosotros aprendamos. Y Éfeso, ¿qué nos enseña Éfeso? ¿Cuál es el corazón de esta carta? Y voy a finalizar. Es el primer amor. Cuando perdemos el primer amor, lo perdemos todo. Cuando perdemos el primer amor, lo perdemos todo. Lo hacemos mecánicamente, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Muchas veces, hermano, como pastor, me ha pasado. Porque tengo mi obligación, como decía Pablo, tengo mi obligación de servir al Señor. Y muchas veces nos pasa, nos hacemos mecánicos, nos hacemos automáticos. Y perdemos lo que más es importante, es estar a los pies de Cristo. Hermanos, la comunión íntima, yo pensé que no lo voy a decir esto, lo que dije allá. La comunión íntima de Jehová dice que le enseña su pacto. O sea que cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, cuando estamos en el primer amor, Él no va a decir qué va a pasar más adelante. Él no va a revelar. Siempre a sus siervos le dice qué es lo que va a pasar adelante. Usted no se va a tomar por sorpresa lo que va a venir. ¿Por qué? Porque tiene una intimidad con Dios. Dios te va a decir. Lo que tienen comunión con Dios. Por ejemplo, lo que pasó en esa discoteca, a ver cómo es, siempre me olvido. Jet Set. ¿Sabían que Dios avisó a algunos ahí? El tecladista que tocaba, que iba a una iglesia a tocar, le dijeron a esas abuelitas que oran: hijo, vení, ¿sabes qué veo dentro a tu alrededor? Que veo de destrucción, veo muerte. Voy a orar para que Dios te cuide. Después su pastor, cuando fue, siento que quiero orar por ti. Ora. Y la tercera vez lo llamó: hijo, no te voy a olvidar la oración, pero siento orar por ti. Se la libró. Ahora el cantante Rudy Pérez, ¿no? Hijo de pastor, le dijo a su hija: haz tu grupo, porque ya no voy a tocar. Y tú, vos, papá, no, ya no voy a tocar. Pensaba volver a los caminos del Señor. Pensaba volver. No le dio tiempo de nada. Tarde. No es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros deseemos. El ya es la hora. Y también las cosas de Dios no se tocan como sea. No es así. Dice: buscar a Dios mientras se pueda ser hallado. No es por redundar en las cosas que nos lo pasó a mi suegra, pero como que Dios le dijo a ella, todos hemos sacado con su familia, mi esposa, todos han sacado una conclusión, que Dios le avisó a ella, porque hacía cosas que se estaba despidiendo. A mí nunca me había llamado y me llama el 22 de marzo y ella falleció el 24 de marzo. El 22 me llama por mi cumpleaños para felicitarme.
entregaba joya, le entregó un anillo a mi esposa para que te acordes. En el cementerio estábamos y dijo, ahí está tu abuelo, tu papá y tu abuela, y yo voy a entrar ahí, sentado ahí en el cementerio, en Memorial Park. Y murió como todos quisieran que muera, echadito y durmiendo. Así murió ella. Y un domingo, el día del Señor, se durmió y le dijo a su nieta, ay, yo quiero dormir harto, le dijo. Y se durmió. Se durmió. ¿Qué es lo que nos puede mantener a usted y a mí, aparte de la palabra del Señor? Es el amor de Dios en su corazón. Es el amor de Dios. No pierdan el amor. Ustedes, yo puedo sentir que están, a pesar de sus luchas, a pesar de sus dificultades, están viviendo el primer amor aquí. Yo puedo ver que están viviendo, ¿no? Pero no pierdan ese primer amor. No lo tomen a la iglesia por algo liviano. A ver, se derrumba aquí y morimos, a ver. Nadie sabe. No, dice el hermano, nadie sabe. O sabemos. Es el ahora, decir, Señor, devuélveme el primer amor, quiero sentirte de nuevo. Quiero otra vez volver a esa sensación de alegría, esa sensación de que yo puedo superar todas las cosas. Esto de las 7 iglesias debemos aprenderlo. Yo no voy a venir a enseñarlo, pero todos los domingos pueden ver ahí los videos que voy a predicar, porque tienen su culto aquí. Pero hoy quiero apelar a algo. Yo quiero apelar a la iglesia. Yo sé que están viviendo en primer amor, pero que Dios nos fortalezca más en el amor. ¿No? Que nos fortalezca más en el amor. Que no escuchemos doctrinas vanas. Ay, ese predicador tiene unción y quiero escuchar lo bonito. Usted ni lo conoce, cómo vive, a qué hora se duerme, qué hace después. Usted no conoce. Aquí usted me conoce a Fernando, me conoce. Saben cómo son. Y hay algunos que han dormido hasta en la casa, conocen a mis hijas, así como somos. Conoce que se levanta, una reniega, otra ríe, comen, somos una familia normal. Pero ese allá no lo conoce, no lo ha visto ni en pintura. ¿Cuándo le van a dar la mano? Y quieren escuchar doctrinas. Y aquí hay alimento para su corazón. Aquí hay presencia de Dios. Aquí hay amor, aquí hay alimento, aquí hay pan, aquí hay maná. Aquí hay proyectos, aquí hay sueños, aquí hay muchos sueños que ustedes quieren alcanzar. Nada está perdido. Nada está perdido. Como dijo un tío, le dijo a mi padre: a ver, si existe Dios, que yo me muera. En una semana, a la misma hora, el mismo día, se cayó con infarto. Es hora de recibir a Cristo. Vamos a colocarnos de pie. Creo que me atrasé. Vuelve a Cristo. Reconcíliate con el Señor. Dile: Señor, quiero volver a tus pies. Quiero volver al primer amor.
¿Quién quiere volver al primer amor, hermanos? ¿Quién quiere volver al primer amor? Yo apelo a la iglesia a que permanezcamos en amor. Yo apelo a la iglesia a que no dejemos el primer amor. Yo apelo a usted que vuelva al primer amor.